Bueno, la clase pasada estábamos hablando de un ejemplo que era precisamente el resorte de Hooke y yo les di una especie de metodología de 5 pasos en donde básicamente les mostraba paso a paso cómo resolver un problema en general de este curso de oscilaciones y ondas, pero también es útil para cualquier problema en física en realidad, ¿no? Entonces, en nuestra metodología nosotros habíamos avanzado hasta el punto 3, es decir, llegamos a la ecuación de movimiento y encontramos una ecuación que tenía esta forma que está aquí. Llegamos a esta ecuación diferencial, yo les mencionaba el tipo de ecuación a la que habíamos llegado, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lineal y homogénea. Y entonces lo que seguía era encontrar una solución de la ecuación de movimiento, ¿no? Encontrar una solución de la ecuación de movimiento. Pero bueno, escribo un poquito más la ecuación antes de ponerme a solucionarla de alguna forma. Entonces aquí lo que habíamos hecho en el punto 3 era encontrar la ecuación de movimiento. Y esta ecuación de movimiento, pues encontramos que era de esta forma. Era una segunda derivada de la variable dinámica con respecto al tiempo, más una frecuencia, una frecuencia al cuadrado, que todavía no hemos discutido qué frecuencia es, simplemente les dije que se denominaba frecuencia natural porque depende de los parámetros que son constantes en el sistema físico y que caracterizan al sistema. Y bueno, yo acá les había dicho que esta omega sub 0 cuadrado uh, era igual a K sobre M, ¿cierto? Por eso se llamaba frecuencia natural, porque dependía de los parámetros que permanecen constantes, que son constantes de movimiento, que no cambian con el tiempo, pero que además caracterizan el sistema. Esta K, que es la constante de elasticidad, me está hablando de las propiedades del resorte, mientras que M me está hablando de las propiedades del bloque que está unido al resorte, ¿cierto? Esa es esta M que está aquí. Y bueno, habíamos descrito también qué tipo de ecuación diferencial es. Yo acá les voy a escribir unas consecuencias de que sea este tipo de ecuación, ¿no? Entonces era una ecuación, esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lineal y homogénea. Ahora, el hecho de que la ecuación diferencial sea lineal y sea homogénea tiene una consecuencia. Es una consecuencia que ustedes ya han visto antes en sus cursos de mecánica clásica y también de electricidad y magnetismo, y es el hecho de que se satisface un principio de superposición. El principio de superposición. El hecho de que la ecuación sea lineal implica que estamos tratando un sistema lineal. Y en los sistemas lineales se satisface el principio de superposición. Ustedes lo han visto ya, por ejemplo, cuando estudian campos eléctricos de una distribución de cargas eléctricas. El campo eléctrico, debido a una distribución de cargas eléctricas, que puede ser un conjunto de n partículas puntuales, es igual a la suma de los campos individuales, como si estuvieran cada uno por separado, ¿no? Entonces ustedes en un punto simplemente miran cuál es el campo de la partícula 1, digamos, ustedes tienen una partícula cargada aquí 1, otra partícula por acá 2, otra por aquí 3, etcétera, ¿no? Tienen un conjunto de n partículas. Si ustedes quieren ver cómo es el campo eléctrico en algún punto por acá, en una partícula de prueba que ustedes pongan ahí, entonces ustedes tienen que mirar primero cuál es el campo debido a esta, ¿cierto? Luego miran cuál es el campo debido a esta y cuál es el campo debido a esta, etcétera, ¿no? Miran los campos cómo son debido a cada una de las partículas individuales. Y después el campo total va a ser la suma de cada una de estas partículas, ¿cierto? La suma del campo debido a cada una de las partículas por separado. Entonces es como si no existieran las otras partículas, esta simplemente genera un campo, esta genera otro, esta otro, y al final uno suma los campos debido a las partículas individuales. A ese principio se le conoce como principio de superposición y tiene que ver con que el campo eléctrico es lineal y entonces satisface
una ecuación diferencial lineal. Las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, esta es la linealidad del sistema físico. Y estos sistemas físicos que son lineales, que no solo aparecen aquí, sino aparecen en varias áreas de la física, satisfacen un principio de superposición. Entonces, si yo tengo que la ecuación diferencial es lineal y homogénea, se satisface un principio de superposición. Lo pongo acá como consecuencia. Se satisface un principio de superposición, que simplemente me dice que si yo tengo dos soluciones de una ecuación diferencial, entonces la suma de esas dos soluciones, salvo algunos parámetros constantes, que son los coeficientes que yo estoy poniendo atrás, es también una solución. Entonces miren que si x1 es una solución de la ecuación diferencial y x2 es otra solución de la ecuación diferencial, entonces la suma de esas dos soluciones, salvo dos coeficientes constantes, ¿cierto?, es también una solución de la ecuación diferencial. Ahora, como esta ecuación diferencial es de orden 2, esta ecuación es diferencial es de orden 2, la derivada más alta que encontramos es de orden 2, entonces existen dos soluciones linealmente independientes, que son las que escribí aquí. Si la ecuación diferencial fuera de orden 3, tendría tres soluciones linealmente independientes. Si fuera orden 4, tendría 4, etcétera, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo las dos soluciones linealmente independientes y en general por el principio de superposición, la sumatoria de esas dos soluciones es también una solución, por lo que esta sería la solución más general. Ahora, como es una ecuación de segundo orden, para encontrar una solución única se deben imponer condiciones iniciales. Las condiciones iniciales fijan las constantes A y B que están aquí. Entonces miren que una ecuación diferencial de segundo orden tiene dos soluciones linealmente independientes y tiene dos constantes que ustedes deben calcular. Esto puede valer cualquier cosa, ¿no? Puede valer cualquier cosa. Para encontrar los valores numéricos y únicos de estas dos constantes hay que imponer condiciones iniciales. ¿Cuántas condiciones iniciales hay que imponer? Dos condiciones iniciales, ¿no? Porque es una ecuación de segundo orden. Dos soluciones linealmente independientes, dos constantes que deben fijar, dos condiciones iniciales que deben imponer. Se llaman condiciones iniciales porque es una ecuación diferencial ordinaria. Es ordinaria, es decir, solo depende de un parámetro, en este caso el tiempo, es decir, hay que imponer dos condiciones para un tiempo t inicial, condiciones iniciales. Si la ecuación fuera una ecuación diferencial parcial, entonces lo que hay que imponer es condiciones de frontera, porque la variable dinámica no dependería únicamente de un parámetro, sino de más de un parámetro. Aparecería aquí otro parámetro como por ejemplo y, y entonces tendríamos una superficie. No solamente un parámetro, sino dos definen una superficie. Y entonces habría que imponer condiciones de frontera. La diferencia entre ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, ¿no? Entonces, para fijar las dos constantes A y B que yo puse aquí, A y B, se deben imponer dos condiciones iniciales, dos condiciones iniciales. Entonces toman en cuenta siempre esto, ¿no? Si la ecuación es de segundo orden, hay dos soluciones linealmente independientes, hay dos constantes arbitrarias que se tienen que fijar imponiendo dos condiciones iniciales. Las dos condiciones iniciales que se imponen usualmente son dar la posición en un tiempo t igual a 0, es decir, dar su valor numérico, como es x en t igual a 0, esa sería la primera condición inicial, decir cuánto vale x en t igual a 0. Y la segunda condición inicial que usualmente se impone, básicamente es decir, la velocidad, como es en t igual a 0. Recuerden que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, uno tiene que decir cómo es x en t igual a 0, pero también tiene que decir cómo es b en t igual a 0 para poder fijar las dos constantes arbitrarias que están aquí, tanto a como b. Es para poder encontrarlas. Y bueno, la mecánica clásica es una teoría determinista, entonces todo lo que se necesita para conocer la evolución posterior o la evolución anterior de un sistema físico son estas condiciones iniciales. Una vez que ustedes fijan las condiciones iniciales,
entonces encuentran una solución única y de acá ustedes pueden predecir cómo es la evolución posterior del sistema físico, cómo se va a mover, por ejemplo, la masa unida al resorte para tiempos superiores o tiempos inferiores a t igual a cero. Todo lo que necesitan es imponer estas dos condiciones iniciales. Estas dos condiciones iniciales que están aquí, por el carácter determinista de la mecánica clásica. No todas las teorías son deterministas, hay teorías donde esto no es posible hacer. Por ejemplo, la mecánica cuántica no es una teoría determinista, yo no puedo imponer condiciones iniciales y predecir la evolución del sistema físico, porque en principio ni siquiera puedo medir la posición y la velocidad al mismo tiempo, ¿no? Por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, esto es un rasgo de las teorías clásicas como la mecánica clásica, la relatividad especial, la relatividad general, la electrodinámica clásica, etcétera, ¿no? Pero deja de ser cierto en la mecánica cuántica. Deja de ser cierto en la mecánica cuántica. Entonces, aquí imponemos estas dos condiciones iniciales. Más adelante vemos con un ejemplo concreto cómo es que se calculan las dos constantes arbitrarias que pusimos aquí. Y bueno, entonces tenemos que encontrar ahora sí la ecuación de movimiento, que era el punto 4. Simplemente les estaba especificando un poquito más las propiedades de esta ecuación diferencial. Y para encontrar la ecuación de movimiento, bueno, uno puede usar varios métodos de las ecuaciones diferenciales, pero nosotros aquí vamos a recurrir a un ansatz, que es una suposición, ¿no? Una suposición. Aquí encontramos una solución de o bueno, más bien las soluciones a la ecuación de movimiento, porque tiene dos soluciones linealmente independientes. Y para esto vamos a hacer un ansatz. Hacemos un ansatz que es una manera de solucionar las ecuaciones diferenciales lineales y homogéneas. Es uno de los métodos posibles. Suponer un ansatz, hacer un ansatz que es equivalente a suponer una solución a la ecuación diferencial. El hecho de que sea homogénea me permite suponer una solución de este tipo, x de t igual a una exponencial a la lambda t, donde lambda es un parámetro cualquiera y t es el tiempo, ¿no? El mismo t que está aquí. ¿Por qué se hace esta suposición? Una exponencial, porque los exponenciales son fáciles de derivar y de integrar. Entonces, derivar una exponencial es muy fácil, es una función fácil de derivar. Entonces, uno hace esta suposición, pero esta suposición, este ANSA lo puede hacer siempre y cuando la ecuación sea lineal y sea homogénea. Si la ecuación no es lineal, no va a funcionar este tipo de método, ¿no? No, por no ser lineal o por no ser homogénea, no va a funcionar este tipo de método porque de aquí lo que queremos es llegar a una ecuación que se llama la ecuación característica, que es útil o que se puede calcular solo si la ecuación es homogénea. Entonces, toman en cuenta que este ansatz, esto que estoy haciendo yo, válido únicamente para este tipo de ecuaciones lineales y homogéneas. Y bueno, ¿ustedes qué pensarían qué pensarían acerca de este parámetro lambda que está aquí? ¿Ustedes creen que este parámetro lambda es un parámetro real o es un parámetro complejo o qué tipo de número es este lambda que está aquí? Si yo les digo, esta es una suposición, esta función, suponemos que la solución tiene esta forma, e a la lambda t, una exponencial. ¿Será que lambda puede ser un número real? Si ustedes hacen esta suposición. Claro, profe. ¿Por qué? Supongamos que lambda es un número real. Entonces yo hago una grafiquita de e a la lambda t. Entonces, si ustedes grafican e a la lambda t, siendo lambda un número real, obtienen una curva que es de este tipo. Bueno, mejor dibujada, pero bueno, esta curva no me quedó bien. Una curvita que es de este tipo. Sí, una exponencial. Una exponencial mejor dibujado, pero una exponencial. En fin, una curva exponencial, ¿cierto? Una exponencial. Ustedes miran esta curva y esta es la solución a la ecuación diferencial que está modelando el resorte de Hooke. ¿Será que esta solución es válida? Tomando en cuenta que aquí lo que están graficando es x como función del tiempo acá, y encuentran que es un exponencial siendo lambda real. Esta solución representa en verdad el movimiento del bloque en el resorte de Hooke, porque recuerden que la ecuación diferencial a la que llegamos es una ecuación diferencial donde aplicamos la segunda ley de Newton
Esto sería en la dirección X, ¿cierto? Para el sistema masa-resorte en el caso del resorte de Hooke. ¿Será que esta gráfica exponencial tiene algo que ver con el movimiento de esta masa en el resorte de Hooke? Porque tomen en cuenta que esta variable dinámica x de t es precisamente la posición de la partícula m en todo instante de tiempo, ¿no? ¿Qué me estaría diciendo esta gráfica exponencial? ¿Que cómo se mueve la masa? ¿Qué Profe, hace x? no expresa, Aumentar. no ordena el fenómeno porque lo que nos está diciendo el resorte o la ley de es que siempre va a tener una constante, ¿no? Va a ser constante. Y acá lo que nos dice la exponencial es que él, conforme va pasando el tiempo, va aumentando la distancia en que se va, Sí, en que se va alejando del punto cero. Y eso es falso. eso es falso. A menos de que tú estés constantemente induciéndole una fuerza, ¿no? Extra, Pero pero no estamos en eso. no es lo que está pasando, ¿no? Porque nosotros la fuerza externa dijimos que Es igual la a quitábamos, ¿no? sí. La quitábamos, jalábamos un poquito la masa y luego quitábamos la fuerza externa y dejábamos mover al sistema masa-resorte libremente. Lo que está pasando en realidad es que esta masa está oscilando alrededor de su posición de equilibrio, ¿no? Está oscilando alrededor de su posición de equilibrio. No se observa que la masa empiece a alejarse exponencialmente distancias cada vez más grandes, ¿no? Eso no es lo que está pasando. X no va creciendo exponencialmente. Entonces, no, esto no es un escenario válido. No puede ser un escenario válido porque X no va creciendo con el tiempo, sino que de hecho está oscilando alrededor de una posición de equilibrio. Eso quiere decir que lambda no puede ser un número real. Eso es simplemente lo que quiere decir. O sea que lo único que nos quedan son los complejos, profe. Sí, lambda no es un número real, debe ser un número complejo. Entonces es primero la intuición acá a partir del sistema físico, ¿no? Pues así, lambda que pertenece a los complejos, pero ¿cómo es que se escribe complejos aquí? Si encuentro el simbolito. Es este. Ok, sí. Complejos, ¿no? Lambda que pertenece a los complejos. No son los únicos conjuntos de unidades que existen, aparte de los números reales y los complejos, hay números grassmannianos, hay cuaterniones, en fin, hay otros conjuntos de números, pero de todas formas no nos servirían, ¿no? Un grassmanniano es un número que no conmuta. Entonces A por B es distinto de B por A, eso no nos sirve. Y bueno, los cuaterniones son en realidad vectores, entonces tienen 4 componentes, aquí solo tenemos una, no nos sirven. Pero este puede ser un número complejo, tal vez puramente imaginario, ¿no? Entonces, miren que sí puede ser un número complejo, porque si ustedes cogen un Profe, exponencial entonces, ¿por qué complejo, se coloca ese lambda ahí? este lambda es un número complejo. Si quiere le pongo un z, pero eso es solo una cuestión de notación, ¿no? Es Mm, decir, lambda tiene 2 componentes, se puede escribir como x más y, ¿no? Un complejo. Pero es solo una notación. El caso es que no es real. Lambda puede representar cualquier cosa. Ustedes pueden poner acá, en vez de lambda, poner z. Pero yo dejo la notación lambda porque esta es la notación que se usa usualmente en el contexto de las ecuaciones diferenciales para la ecuación característica. La parte, el término que es una constante que sale en la ecuación característica, casi siempre lo llaman lambda en los textos. Entonces, es solo una cuestión de notación, ¿no? No hay ningún problema con llamarlo lambda, pero toman en cuenta que es un número complejo en general. No sirve que sea real. Ahora, si ustedes recuerdan la representación exponencial compleja en el plano de los complejos, entonces ustedes saben que esta exponencial compleja, si lambda es un complejo, tiene coeficiente igual a 1. Aquí no hay un coeficiente, no, vale 1. Es 1 por el exponencial, 1 por el exponencial. Eso quiere decir que este e a la lambda t, siendo lambda un complejo, se puede representar como una flecha de longitud 1, de longitud 1. Y en la medida en que yo vaya variando el tiempo, lo que obtengo es un círculo de radio unidad. Entonces, si ustedes van variando el tiempo, la flecha lo único que va a hacer es ir cambiando su fase, no cambia la magnitud. Aunque bueno, el circulito, tratar de hacerlo un poquito más centrado, así. ¿Cierto? Un circulito, ¿no?
Y en la medida en que ustedes cambian el tiempo, siendo lambda un complejo, lo único que van haciendo es que la flecha va cambiando el ángulo, el ángulo. Y entonces da vueltas en círculos en la medida en que ustedes van aumentando el tiempo, alrededor de este círculo unitario. Esa sería la representación en el plano complejo de un exponencial complejo. Es un círculo de radio unidad. Y esto sí tiene que ver más con un movimiento oscilatorio, ¿no? Porque miren que está dando vueltas alrededor de un eje de simetría. Es decir, esto tiene más sentido que el exponencial real, ¿no? Esto tiene más sentido porque uno en la práctica siempre toma la parte real de las funciones complejas y entonces la parte real en realidad está oscilando acá, ¿no? Si ustedes miran la parte real de este dibujo, bueno, tengo otro colorcito. Esta sería la parte real, ¿no? En el plano complejo. Está oscilando, ¿no? Está oscilando. Entonces tiene más sentido usar números complejos. Tiene más sentido. Pero miremos, pues que de hecho es así, ¿no? Hay que verificar que de hecho es así. Yo acá simplemente les estoy diciendo, desde un punto de vista físico, mirando cómo debería comportarse el resorte de Hooke y por lo tanto la solución x de t, no tiene sentido que lambda sea un real. Debe ser un complejo, ¿no? Pero hay que mirarlo, digamos, en la práctica si en verdad es un complejo o no. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la solución? Primero reemplazamos el ansatz en la ecuación diferencial. Entonces, reemplazando el ansatz en la ecuación diferencial, se tiene lo siguiente. Entonces, ustedes cogen este ansatz y lo reemplazan aquí, en esta ecuación. Entonces, copiamos acá la ecuación, la ponemos aquí y reemplazan el ansatz. Es decir, cogen este e a la lambda t y lo ponen acá. En todas partes, ¿no? Lo reemplazan en todas partes aquí y lo reemplazan acá, ¿cierto? Lo reemplazan en ambos lados. Y realizan la derivada, es decir, se ponen a derivar. ¿Cuál será la segunda derivada con respecto al tiempo de e a la lambda t? ¿Cuánto vale esa derivada? De sus cursos de cálculo diferencial. Profe, la primera derivada sería e a la lambda t por la interna de arriba, que sería lambda t, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Usando la regla de la cadena, sí. Exacto. Y la segunda sería, pues, lambda por e a la lambda t por lambda por lambda. Otra Porque, vez. exacto, entonces quedaría lambda al cuadrado. Y si lambda lo tenemos como un, bueno, ya ahí sería, si lambda lo tenemos al cuadrado y es un complejo, quedaría como un... Bueno, ahorita no nos preocupamos, ¿no? Por el tipo de número que es. Vamos a ver si es complejo o no. Pero simplemente lo ponemos aquí. Es lambda por lambda de nuevo por e a la lambda t, ¿cierto? Entonces, como decía su compañero, ustedes derivan una vez el exponencial y da el mismo exponencial por su derivada interna, que sería lambda, porque mire que el exponente depende del tiempo. La derivada interna de lambda por t es lambda. Entonces sale una vez lambda. Pero si vuelven a derivar, otra vez derivan el exponencial, otra vez sale el lambda aquí y queda lambda al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la derivada del exponencial. Tienen que, si no están seguros de eso, tienen que hacerlo ustedes mismos usando la regla de la cadena, ¿no? Uno deriva la función exponencial, que es el mismo exponencial, y luego multiplica por su derivada interna. Eso es usar la regla de la cadena. La derivada interna es lambda, pero como estamos derivando dos veces el exponencial, obtenemos el mismo exponencial por dos veces la derivada interna, que, bueno, por multiplicar la derivada interna dos veces, ¿no? Es decir, lambda al cuadrado. Y esto, bueno, más omega sub 0 al cuadrado por e a la lambda t, ¿cierto? Igual a 0, igual a 0. Ahora, miren que esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Lo podemos reescribir como, vamos a factorizar e a la lambda t. Entonces ustedes acá ponen lambda al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado y acá multiplican por e a la lambda t. Así. E a la lambda t. Esto igual a 0. Ahora, si nosotros nos quedamos mirando esta ecuación, nosotros sabemos que e a la lambda t nunca es igual a 0. Ni cuando lambda es real, ni cuando lambda es complejo, ¿no? Si lambda es complejo, entonces describe un círculo en el plano complejo. Si lambda es real, nunca toca el 0 en realidad, ¿no?
Entonces es un número que siempre está por encima del eje y igual a 0. Nunca toca el 0. Es decir, este número, esta función que está acá es distinta de 0. Por lo que en esta ecuación, ¿qué es lo que tiene que ser 0? Lo que es 0 en realidad es el coeficiente del exponencial, ¿no? Esto es lo que tiene que ser 0. Miren que esto es una ecuación que me dice lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. A la derecha tengo un 0. ¿Qué será lo que es 0 entonces en la izquierda? Es lo que está entre paréntesis, no el exponencial. El exponencial nunca es 0. Es lo que está entre paréntesis. De aquí entonces uno tiene una ecuación que se conoce como la ecuación característica. Entonces la ecuación característica de esta ecuación diferencial es la ecuación que depende de este parámetro lambda. Lambda al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado igual a 0. Esta es la ecuación característica para esta ecuación diferencial. Pero ¿cuál es la solución de esta ecuación? Uno puede usar la cuadrática, ¿cierto? Y se da cuenta que primero, esta es una ecuación de segundo grado en lambda, ¿cierto? Es una ecuación de segundo grado en lambda, es decir, es una cuadrática para lambda. Y las cuadráticas tienen dos soluciones linealmente independientes que uno suele llamar como lambda más o menos. Miren que esto simplemente es algo totalmente algebraico, las soluciones de las ecuaciones cuadráticas. Lambda más o menos, si ustedes reemplazan la cuadrática, es decir, la formulita menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido 2a, ¿cierto? La fórmula de la cuadrática que no me voy a poner a escribirla ahorita aquí. Si ustedes hacen eso, se dan cuenta que esto les va a dar más o menos la raíz cuadrada de menos omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? De menos omega sub 0 al cuadrado. Noten que a, en la cuadrática, a valdría 1. A es el coeficiente de lambda al cuadrado. B, en cambio, valdría 0, porque B sería el coeficiente de lambda a la 1, pero acá no está lambda a la 1. Y C, en cambio, sería omega sub 0 al cuadrado. Por lo que no aparece el término de B sobre 2A, no aparece, ¿no? B cuadrado tampoco aparece, aquí aparecería menos 4AC, que sería menos 4 por omega sub 0 cuadrado, pero está dividido sobre 2a, o sea, sobre 2, que si ustedes meten en la raíz cuadrada es otro 4 y el 4 se cancela con el 4. En fin, resolver la cuadrática que digamos en este punto pues ya no debería ser un problema para ninguno de ustedes porque pues esto lo resuelven en el colegio, ¿no? Entonces es simplemente resolver la cuadrática. O en su defecto despejar de ahí, profe. O en su defecto, si queremos ser menos rigurosos, despejar, pero tomando en cuenta que cuando uno saca la raíz cuadrada, tiene que sacarla con los dos signos, ¿no? Sí, señor. Más o menos. Ahora, hay dos soluciones posibles, pero miren que omega sub 0 cuadrado es un número positivo, ¿no? Omega sub 0 tenía unidades de frecuencia, aquí está elevado al cuadrado, omega sub 0 cuadrado es positivo. Pero aquí me aparece un signo menos, es decir, aparece la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Esto es igual a qué? Más o menos y por omega sub 0. Exactamente. Más o menos y por omega sub 0. ¿Por qué? Porque esto sería la raíz cuadrada de menos 1 por omega sub 0 cuadrado. Pero la raíz cuadrada de a por b es la raíz cuadrada de a por la raíz cuadrada de b, ¿no? Propiedades de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de menos 1 es i. Y la raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado, como esto es un número positivo, es el mismo omega sub 0. ¿Sí? Entonces, otro procedimiento algebraico que tienen que, bueno, entender claramente, ¿no? Digamos, en este punto no deberían haber problemas para entender lo que estoy escribiendo. Más o menos sí, por omega sub 0. Sin embargo, si hay problemas, como siempre yo les digo, pregunten. Pregunten porque, digamos, uno no sabe qué problemas conceptuales tengan ustedes de todos los cursos que han visto anteriormente, incluso del colegio. Entonces, si hay algo que no están entendiendo, tomen en cuenta que es un problema que viene de atrás, ¿no? Porque este es el lenguaje que ya deberían conocer muy bien y deberían estar familiarizados con él, pero es posible que no. Entonces, no todos avanzan a la misma velocidad. Si hay alguien que no entiende, mejor pregunta. Entonces es esto, ¿no? Miren que lambda sí es un número complejo, ¿sí? Nosotros lo habíamos, digamos, insinuado o sugerido, o habíamos hecho esta predicción, tomando en cuenta que definitivamente no puede ser real porque no coincide con la solución
que necesitamos para describir el sistema físico del resorte de Hooke, ¿no? Pero aquí acaba de verse formalmente que de hecho es un número complejo, ¿no? Pero solo tiene la parte imaginaria, más o menos i por omega sub 0. Sí es un número complejo. Y bueno, entonces existen dos soluciones posibles, ¿no? Lambda con signo más i omega sub 0, lambda con signo menos i con omega sub 0. Eso quiere decir que además acabamos de encontrar dos soluciones linealmente independientes porque esta es una ecuación de segundo orden y noten que el hecho de que sea segundo orden implica que la ecuación característica es de grado 2, ¿no? Porque uno deriva dos veces. Si fuera de tercer orden, esta lambda hubiera salido al cubo. Si fuera de cuarto orden, hubiera salido a la 4, etc. Y entonces, de aquí ustedes ven que una ecuación de segundo orden tiene dos soluciones linealmente independientes. Entonces, ponemos la solución más general, bueno, escribimos aquí no. Por lo tanto, hay dos soluciones linealmente independientes que podemos ponerlas de una vez dentro de la solución más general como la superposición de esas dos soluciones, ¿no? Es decir, una A por E a la más I omega sub 0 t, esta sería la primera solución, ¿cierto? Más B por E a la menos I omega sub 0 t. Tomen en cuenta que lo que encontramos fueron dos valores para lambda, la lambda que estaba aquí, y por lo tanto reemplazan esos dos valores. La solución más general es la suma de las dos soluciones linealmente independientes que van a ser dos exponenciales, ¿no? E con lambda más t y e con lambda menos t lo suman, salvo dos constantes a y b que están aquí. Esta sería la solución más general posible a esta ecuación diferencial. Esta sería la solución más general. Ahora, esta solución se puede escribir de una manera un poquito más conveniente porque aquí no nos dice mucho. Y entonces podemos reescribir esto usando la fórmula de Euler. La fórmula de Euler que, bueno, espero que se acuerden, me dice lo siguiente, me dice que si yo tengo E a la I por zeta, bueno, esto es un ángulo cualquiera que pueden llamar alfa, beta, gamma, zeta, en fin. E a la I zeta es igual a coseno de zeta más I por seno de zeta. Esta es la fórmula de Euler, perdón, y se obtiene o se deriva expandiendo en series de potencias tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, si ustedes hacen la expansión en series de potencias de e a la i zeta, obtienen una expresión, ¿no? 1 más i zeta más, etcétera, ¿no? Si hacen la expansión de coseno zeta más i por la expansión de seno zeta, obtienen que lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Así pueden probar, por ejemplo, esta relación que está aquí, que me relaciona la función exponencial compleja con las funciones trigonométricas seno y coseno. Miren que esto, por ser una función compleja, tiene una parte real y una parte imaginaria. Una parte real y una parte imaginaria. De todas formas, aquí pues no nos preocupamos por demostrar esta relación, simplemente es una relación que aparece en el análisis complejo, ¿cierto? En el cálculo complejo, que bueno, si no la han demostrado nunca, hagan lo que yo les digo, expandan en series de Taylor a ambos lados y des en cuenta que ambas cosas son lo mismo. Entonces está la fórmula de Euler, y de aquí uno puede obtener varias cosas, ¿no? Puede reescribir esta ecuación de varias formas. Entonces ustedes cogen esta ecuación y la pueden escribir de varias maneras equivalentes. Por ejemplo, ustedes acá pueden coger esta parte de aquí, que está acá, y la pueden reescribir como un coseno de i por omega sub 0 t, que lo voy a copiar de acá, así. Coseno de i por omega sub 0 t más i por a por seno de i por omega sub 0 t. Miren que lo único que hice fue escribir el exponencial como coseno del ángulo más i por seno del ángulo. Y queda multiplicado por el a. ¿Sí lo ven? Multiplicado por el a. Lo mismo hacen aquí con el b. Entonces aquí cambian el exponencial y lo ponen de nuevo como coseno de i, copio acá, i por omega sub 0 t menos i por b. Espero que entiendan por qué. Bueno, estas sí no van acá en realidad, ¿no?
Estas sí no van acá. Yo le iba Las a cis preguntar, no, profe, por sí. qué las I estaban dentro Esta no, de... ya casi convierto esto en funciones hiperbólicas, ¿no? No, estas cis no van dentro, ¿no? Van es por fuera. Seno de omega sub 0 t. Es que copié todo el exponente y no me he dado cuenta que ha puesto la cis, ¿no? Así. Entonces, así quedaría, ¿no? Usando esta fórmula que está aquí, entonces miren que yo cambié e a la más i por omega sub 0 t, lo cambié por coseno omega sub 0 t. El ángulo zeta en este caso es omega sub 0 t, ¿no? Y más i por seno omega sub 0 t, y bueno, queda multiplicado por a, ambos términos. Mientras que el b está multiplicado por e a la menos i omega sub 0 t, entonces sería coseno omega sub 0 t menos i, porque miren que aquí está el menos i. Entonces, siendo un poquito más claros en la fórmula de Euler, ustedes pueden poner aquí dos signos, ¿no? Pueden poner más o menos, y dependiendo del signo, aquí aparece más o menos, ¿cierto? O pueden obtener uno en términos del otro solo sacando el complejo conjugado. E a la menos i cita lo pueden calcular como el complejo conjugado de e a la i cita, que lo único que hace es cambiar el signo de la i. Entonces, por eso cuando pongo un menos, sale un menos acá. Entonces, usando esta fórmula, uno reescribe esto de esta manera que yo lo puse aquí, pero esto además puede agrupar ciertos términos. Puede agrupar ciertos términos, por ejemplo, los que son coeficientes del coseno y los que son coeficientes del seno, y los pone por aparte. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer esto. Pueden poner a más b multiplicado por coseno de omega sub 0 t. Lo único que hicieron fue factorizar el coseno, ¿no? Más, y aquí escriben entonces i, ¿cierto? I multiplicado por a menos b por el seno de omega sub 0 t. Y entonces miren que esta ecuación ustedes la pueden escribir ahora como una d coseno de omega sub 0 t, así, más una e por seno de omega sub 0 t, donde d y e son dos nuevas constantes que uno simplemente redefine, ¿no? Porque recuerden que cuando uno tiene dos constantes, la suma de esas dos constantes es también una nueva constante, ¿no? Y estas constantes pueden ser números complejos de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pueden ser números complejos. Entonces, miren que Profe, simplemente, dime. ahí en el, cuando reemplazó por E, ¿no le falta la I de arriba? Mm, no, porque yo defino E de tal forma que E vale todo esto, que es Ah, una ok. constante compleja. Entonces, aquí E sería I por A menos B. Todo de una vez. Es una nueva constante compleja. Entonces, uno siempre puede hacer eso con las constantes, ¿no? Ustedes saben que A y B son constantes, entonces A más B es una nueva constante que uno puede llamar como quiera. Yo aquí la llamé D, pero pues usted la pueden llamar como quiera, ¿no? Y además, A menos B multiplicado por I, que es la unidad imaginaria, es otra constante, una constante compleja que aquí llamé E. Eso quiere decir que existe otra forma de reescribir esta solución. Existe otra forma adicional, que es esta que está aquí. Entonces, una manera alternativa de escribir la solución, simplemente la reescriben así. Una constante multiplicada por coseno omega sub 0 t, más otra constante multiplicada por seno de omega sub 0 t. Profe, Sí, A y B que representan como constantes físicamente. digamos, ahorita lo vemos, ¿no? Porque digamos aquí está, la interpretación es la amplitud y una fase, un desfase de la función que vamos a encontrar al final, ¿no? Pero digamos, esto lo dejamos para el punto 5. Esa pregunta es precisamente el punto 5 de nuestra metodología. Cuando le damos una interpretación física a la solución que yo estoy escribiendo acá, ahí decimos qué significado físico tienen las constantes. O sea, es exactamente lo que vamos a decir, la pregunta que usted hizo. Entonces, esperemos un poquito, ya les digo qué son las constantes, ¿listo? Listo, profe. Entonces, pero además, y esta es la forma que sobre todo nos interesa a nosotros, pero además podemos ver que x de t se puede escribir como, aunque yo aquí como, ¿qué letras usé? Bueno, usé A, no, digamos, después cambiamos las letras, ¿no? Para no confundir la A con las A's que están aquí. Una nueva constante que vamos a llamar h por coseno de omega t más una delta.
Esta sería otra manera análoga de escribir la solución, porque miren que yo esto lo puedo escribir como, usando simplemente la regla, la identidad trigonométrica que me dice cómo es el coseno de la suma de dos ángulos. Ustedes pueden escribir esto de la siguiente forma. H coseno, bueno, es que es omega sub 0, ¿no? H coseno de omega sub 0 t, así, ¿cierto? Por coseno de delta, menos o más. Menos, ¿no? Menos. H por seno de omega sub 0 t por seno de delta, ¿cierto? Esto sería simplemente usar coseno de A más B, coseno A, coseno B, menos seno A, seno B, ¿listo? Pero miren que esta delta es una constante, es una constante. Entonces, aquí vamos a reescribir esto de la siguiente forma. H por coseno delta, H por coseno delta, así. Sí, ¿Qué significa H? una nueva constante. Ahorita lo miramos en detalle. Pero terminamos este procedimiento y ya comparamos, ¿no? Por coseno omega sub 0 t, y aquí lo ponemos así, más menos h por seno delta, por seno de omega sub 0 t. Y entonces comparan ahora con la ecuación que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Con la que llegamos de segundo, ¿no? Miren que yo puedo escribir D, que es una constante, como el producto de dos constantes, H por coseno delta, donde tanto H como delta son solo dos nuevas constantes. Por dicho, estoy jugando con las constantes. Escriben D como H por coseno delta. Y escriben E, esta E que está aquí, la escriben como menos H por seno delta. ¿Sí lo ven? Y entonces, si ustedes hacen esto, encuentran que esta también es la solución. Es la misma solución, solo que escrita de otra forma. Donde H y delta son dos constantes arbitrarias. En todo este punto yo no he fijado las constantes, simplemente me he puesto a manipularlas para escribir la solución de distintas maneras. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo con esto? Miren que simplemente reescribiendo las constantes, que pueden ser cualquiera, yo puedo escribir la ecuación, la solución por lo menos de tres formas, ¿no? Esta es una forma. A por E a la más I omega sub 0 t más B por E a la menos I omega sub 0 t. Esta es otra forma equivalente. Lo único que hice fue reescribir las constantes, ¿no? Aquí usé la fórmula de Euler y reescribí las constantes. D coseno omega sub 0 t más E por seno omega sub 0 t es otra forma. Pero esta también es otra forma análoga. H por coseno omega sub 0 t más delta. Porque miren que se deriva de aquí. Solo que acá tocaría ir en el sentido contrario, ¿no? Si ustedes hacen esta redefinición y van hacia atrás, obtienen este resultado. En todo caso, estos dos resultados son equivalentes. Los tres resultados que están aquí puestos en estos cuadros azules, los tres son lo mismo, solo que reescritos de otra forma. Los tres son el mismo resultado, escrito de distinta forma. Eso es todo. ¿Sí lo ven o no? Que solo estoy modificando las constantes y además no he fijado las constantes, no le he aplicado condiciones iniciales. Entonces las puedo cambiar como quiera. Sí, profe, me iba a hacer una pregunta, pero tengo que esperar que lleguemos al punto 5. Listo. Entonces, es esto, es esto. Entonces, ahora a nosotros, sobre todo, nos interesa la interpretación física de la última solución. Esta es la que más nos interesa. Digamos, es la más intuitiva para ver nosotros. De aquí vamos a mirar la solución. Digamos, en las diapositivas que yo les puse aquí, les puse la solución de la ecuación diferencial. La solución es precisamente esto que está aquí. Es A por coseno por omega t más delta. A por coseno por omega t más delta. Miren que aquí la constante se llama A, mientras que yo como la calculé la llamé H. Pero ¿qué importa cómo se llaman las constantes, no? Constante se puede llamar A, B, C, D, F, G, H, en fin. No importa cómo se llame. Simplemente es una constante que acompaña al coseno. Una constante que acompaña al coseno. Y esta es la solución en la que vamos a estar interesados. Es la solución más fácil de visualizar. Y entonces lo escribimos aquí.
Por lo tanto, la solución general tiene la forma, entonces ustedes la escriben así, x de t igual a una constante a, vamos a dejarla a, ¿no? Ahorita por una razón que les menciono, por coseno de omega sub 0 t más una delta. De nuevo, en esta solución hay dos constantes que hay que fijar con las condiciones iniciales, tanto a como delta. A como delta. Y las relaciones de A y delta con las otras constantes de las otras soluciones que escribimos, que reescribimos acá, están aquí explícitamente, ¿no? Miren que A y delta, bueno, aquí yo la había llamado H, ¿no? Están relacionadas con esta constante de esta forma. Si yo calculo delta de las condiciones iniciales y calculo además este coeficiente, que bueno, voy a seguir llamándolo H porque si no creo que les voy a armar un enredo aquí. Y calculo esta constante que está aquí, entonces puedo calcular esta constante D que está acá. ¿Sí lo ven? Calculando delta con las condiciones iniciales y calculando H, tengo automáticamente esta constante de acá y también tengo automáticamente esta otra de acá. Ambas están, ¿no? Si calculo ambas cosas. Pero además, eso implica entonces que tendría D y E. ¿Y qué pasa si ustedes tienen D y E? Pues que pueden calcular A y B. Esta A que está aquí y esta B que está acá. Porque son simplemente combinaciones lineales, ¿no? A más B es D y I por A menos B es C. Quiere decir que tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, podrían encontrar A y B. Y entonces podrían también encontrar las constantes que están acá, que están aquí, ¿no? Entonces, da igual, ¿no? O si yo calculo A y B de las condiciones iniciales, entonces puedo calcular H y delta al final siguiendo este procedimiento. En todo caso, todas las constantes están relacionadas. No Profe, importa cuál calcule yo, sí. ¿ahí por qué le salió H? Yo la llamé H, pero acá está el H, miren. Ya, ¿sí es claro por qué sale esta H acá o no? No, no. Que vuelvo a explicar. Mire que hasta este punto sí quedó claro, ¿no? Sí, ahí sí. Ahí sí, pero entonces yo, esta D que está aquí, yo les había dicho, ustedes la pueden reescribir como H por coseno delta. O sea, una nueva constante por coseno delta. El producto de dos constantes es una constante. Entonces esta D la pueden escribir así. Mire que D es una constante y yo una constante la puedo escribir siempre como el producto de dos constantes. Por ejemplo, una constante es 10, pero 10 es igual a 2 por 5, ¿sí o no? Profe, Sí, pero eso lo estamos haciendo con la intención de dejar todo en términos de los ángulos, ¿cierto? pues Claro, cualquiera de las, sí, pero el digamos cálculo de constante se hace por algo, porque queremos llegar a algo, porque podemos dejarlo allá como está, pero como que queremos adaptar la ecuación a algo extra, ¿no? queremos encontrar una solución que que se pueda explicar físicamente más fácil. Y lo que queremos es poder explicar o poder dar una interpretación física sencilla a partir de la solución. La solución más fácil de analizar físicamente es esta. En cambio, las otras dos sí tienen un poquito de complicación. Ahorita se van a dar cuenta por qué no. Entonces, esta última es la más fácil de analizar. Es la más fácil de analizar. Darle una interpretación física a la última solución es bastante sencillo, ¿no? Entonces, por esa razón hicimos estos cambios. Pero tienen que tomar en cuenta que las tres soluciones son exactamente lo mismo. Esta solución, esta de aquí, y también, bueno, son la misma, ¿no? Es esta de aquí, esta de acá y la de arriba, las tres son lo mismo. Simplemente estoy reescribiendo las constantes. Antes de seguir, entonces miren que D, de nuevo para su compañero que preguntó, D es una constante por lo que se puede escribir como el producto de dos constantes. 10 es igual a 2 por 5, ¿no? Es otra constante que se puede escribir como el producto de dos constantes, ¿cierto? Entonces, si ustedes reescriben E de esta forma y D de esta forma, entonces, usando simplemente la regla del coseno de A más B, llegan a este punto, lo pongo aquí, llegan a esta solución yendo hacia atrás, ¿no? Mire que usan la suma, el coseno de A más B. Coseno de A más B, todo esto es lo mismo, ¿no? Entonces de ahí llegan a esta solución. Llegan a esta solución que está acá. Es exactamente lo mismo, ¿no?
H por coseno de omega sub 0 t más delta es exactamente igual a este resultado que está acá. Solamente estoy usando el coseno de A más B, que es coseno A, coseno B, menos seno A, seno B. Es lo mismo. ¿Sí o no? Y entonces por eso apareció el H atrás. Estos son solo procedimientos algebraicos. Simplemente estoy reescribiendo la solución de tres formas diferentes, pero las tres son totalmente equivalentes. Las tres son soluciones de la ecuación diferencial y son la misma solución escrita de distintas formas. Esta es una, esta es otra y esta es otra, pero las tres son lo mismo, ¿no? Porque ustedes saben cómo son las relaciones entre las constantes. Simplemente las reescribieron de tres maneras diferentes. Bueno, entonces usamos la última solución para hacer nuestro análisis. Pero primero miramos las unidades antes de hacer esto, ¿no? Las unidades en esta solución, porque esto tiene que quedar claro. Unidades físicas de la solución. Entonces, ¿cuáles son las unidades de esta H que está aquí atrás? En el coeficiente que ustedes, de todas formas, ustedes pueden llamar a esto como quieran, ¿no? Pueden llamar H o lo pueden llamar A, por ejemplo, como está aquí. Como llamen ustedes las constantes, no importa. Aquí quedo con un H, pero también la pueden llamar A. Podemos dejarla como una A para que quede claro una cosita. Digamos, no, yo creo que no son tan... que no quiero confundirlos porque luego empiezan a preguntarse, no, pero ¿cómo así está la misma arriba? No, mejor no los confundo. ¿Cuáles son las unidades de H? Las unidades de H, ¿cuáles son? ¿Es de distancia, profe? Ajá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner así. Una por una, a ver si ustedes lo ven. ¿Cuáles serían las unidades del coseno de todo lo que está ahí? ¿Cuáles serían las unidades entonces de delta? La delta que aparece ahí, que es una constante también. Esto sería igual a qué. ¿Y cuáles serían las unidades de entonces de omega sub 0? A ver si lo ven. Vamos una por una. Entonces, primero, antes de decir cuáles son las unidades del coeficiente que está atrás de esta H, ¿cuáles son las unidades del coseno de un ángulo? ¿En grados radianes, profe? No. ¿No? No. ¿No era? No. ¿Cómo son las unidades del coseno? Es adimensional, profe, ¿no? Eso, adimensional. Esto no tiene unidades. Ah, porque se divide en dos catetos, ¿no? O un cateto y la Es la división de dos distancias. Sí. Es adimensional. Cateto opuesto sobre hipotenusa, dos distancias. Es adimensional. El coseno es adimensional. Eso quiere decir que H, ¿qué unidades tiene? En el Sistema Internacional de Medidas. Si esto es adimensional, ¿cierto? No tiene unidades físicas. Metros. Entonces, ¿H qué tiene? ¿Unidades de qué? Metros, ¿no? Metros. Metros porque... Sí, metros. Porque también se mide en metros, ¿no? Entonces van esas dos unidades. Ahora, ¿cuáles serían las unidades de delta? Serían segundo cuadrado, profe. No. La delta es un ángulo. Está dentro del paréntesis del coseno. Es un ángulo. Mire que aquí tengo la suma de dos ángulos. ¿Cómo? Adimensional también. Adimensional, pero se suele decir que esto se mide en radianes, ¿no? Pero toman en cuenta que los radianes no son unidades físicas. Simplemente es para expresar un ángulo. Los grados o los radianes son para expresar ángulos, pero no son unidades físicas. Entonces acá uno pone que son los radianes, aunque eso en realidad significa también adimensional. Y entonces omega sub 0, ¿en qué unidades debería estar? Este omega sub 0 Profe, que está también acá. es en radianes, ¿no? Para que se puedan sumar.
No, porque mire que está multiplicado por el tiempo. Aquí está omega. Uno sobre S sería segundos, ¿no? Uno Eso. sobre el segundo. Pero para ser un poquito más preciso, radianes sobre segundo, ¿no? Aunque sabemos que los radianes no son unidades físicas. Ya. ¿Cierto? Pero para que exprese un ángulo. Este omega sub 0 entonces es una frecuencia angular. La frecuencia natural que yo introduje la semana pasada, sí, la semana pasada, ¿cierto? La clase pasada, que yo les dije, esta es una frecuencia natural que depende de los parámetros físicos del sistema, etcétera, es una frecuencia angular, porque sus unidades son radianes por segundo, es decir, describe un ángulo por unidad de segundo, ¿no? El ángulo recorrido en un segundo. Es una frecuencia angular, frecuencia angular. Dicho de otra forma, la frecuencia natural es una frecuencia angular. Lo escribo aquí como una nota. Nota. La frecuencia natural, que es esta omega sub 0 que nosotros definimos la clase pasada, es una frecuencia natural. No, es una frecuencia angular. O sea, tiene unidades, me mide un ángulo por unidad de segundo, ¿no? Ángulos por unidad de tiempo. ¿Qué ángulo se recorre en un segundo? Es una frecuencia angular. Y de aquí, por ser una frecuencia angular, entonces ustedes pueden encontrar varias cantidades físicas, ¿no? Por ejemplo, pueden calcular el periodo. Si ustedes tienen una frecuencia angular, ¿cómo se hace para calcular el periodo? Es decir, si ustedes tienen omega sub 0, hay una relación entre las frecuencias angulares y los periodos de oscilación. Una P es igual a 2pi por la raíz de... Es 2pi, el ángulo recorrido, dividido el periodo. ¿Por qué? Porque miren que yo estoy diciendo, la frecuencia natural es una frecuencia angular que me dice el ángulo recorrido en un segundo. O, en general, un ángulo finito recorrido en un cierto tiempo. Pero el periodo es el tiempo que tarda en dar el sistema físico un ciclo completo. Claro. Una vuelta completa, ¿no? Una vuelta completa, ¿cuántos ángulos son? 2pi, ¿no? 360 grados. 2pi radianes o 360 grados es una vuelta completa y el tiempo que tardaría en darlo se define como el periodo. Entonces de aquí ustedes pueden también calcular el periodo. Y el periodo entonces para el caso del resorte de Hooke en particular ustedes podrían calcularlo como T igual a 2pi dividido omega sub 0. Pero ustedes saben que es omega sub 0 porque yo lo di la clase pasada, entonces esto sería algo así como 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de m sobre k, ¿cierto? Que miren que omega sub 0 al cuadrado, por aquí yo se los puse. ¿Cómo? ¿No era K sobre M? No, porque mire, omega sub 0 cuadrado es k sobre m. Está dividiendo y pasa... Ya. Pero está dividiendo, ¿no? Entonces queda al revés, m sobre k. Y además aquí estaba era omega sub 0 cuadrado. Omega sub 0 cuadrado es k sobre m. Omega sub 0 sería la raíz cuadrada de k sobre m. 1 sobre omega sub 0 sería raíz cuadrada de m sobre k. Ustedes tienen que invertir. Raíz cuadrada de m sobre k, y entonces es lo que me sale aquí, ¿no? 1 sobre omega sub 0 es raíz cuadrada de m sobre k multiplicado por 2pi. Entonces, de aquí podrían además calcular el periodo, ya sabiendo que esta es una frecuencia angular. Pueden calcular el periodo t. Pero bueno, a esto volvemos más adelante, ¿no? Entonces, miren que además ustedes pueden verificar que cualquiera de estas soluciones que yo puse aquí es solución de la misma ecuación diferencial. Por eso son todas equivalentes. Entonces, ¿cómo hace uno para verificar que son soluciones de la ecuación diferencial? Por ejemplo, ustedes pueden reemplazar esto directamente en la ecuación y darse cuenta que obtienen que a la izquierda les tiene que dar 0 porque a la derecha tienen 0. Entonces, si ustedes cogen cualquiera de esas soluciones y las reemplazan acá explícitamente, se dan cuenta que en efecto son soluciones de la ecuación diferencial. Simplemente hay que reemplazar la solución acá. Por ejemplo, la última que calculamos, h por coseno omega sub 0 t más delta, si la reemplazan aquí les va a dar a la izquierda 0 porque a la derecha tienen un 0. ¿Sí o no? ¿O quieren que lo verifique explícitamente para que lo vean? ¿O les parece claro? Es decir, ustedes pueden verificar que esta es solución de la ecuación diferencial simplemente reemplazándola en la ecuación, derivando y dándose cuenta que lo que está a la izquierda de la ecuación es igual a lo que está a la derecha.
Así uno verifica que en efecto esta sea solución de la ecuación. ¿Sí lo ven o no? ¿O prefieren que lo haga? Sí, profe. Está a ver, se deriva 2 veces. Pues si quiere lo miramos rápidamente, ¿no? Verifiquemos que la función, la última función, la última que encontramos, es solución de la ecuación diferencial. Esto más como una nota adicional, ¿no? Para que a ustedes les quede totalmente claro que en efecto sí es una solución. Entonces uno coge esta ecuación y lo que hace es reemplazar la solución ahí, ¿no? Entonces ustedes cogen esta ecuación y cambian x de t por esto. Claro, profe, porque se pone uno positivo, la segunda derivada queda negativa. Claro. Entonces miren que acá ponen el h por coseno omega sub 0 t, acá también. Y entonces ustedes se ponen a derivar. Y entonces hacen la segunda derivada de esta cosa que está aquí. La primera derivada del coseno es que, Menos seno. Menos Seno. seno. Menos seno y hace la derivada y menos luego la coseno. derivada del menos seno es el menos coseno, ¿no? Entonces noten que el primer término, si lo derivan dos veces, les va a dar menos h por coseno de todo lo que está dentro, omega sub 0 t más delta, multiplicado por dos veces, bueno, multiplican dos veces la derivada interna, ¿no? Omega sub 0 por omega sub 0. Entonces acá les sale omega sub 0 al cuadrado, ¿sí o no? Esto sería derivar dos veces la función coseno. La primera derivada es el menos seno, la segunda quedaría menos coseno, pero además tiene que salir dos veces la derivada interna, y la derivada interna es precisamente omega sub 0, ¿no? Porque están derivando con respecto al tiempo. Entonces aquí sale dos veces. Más, aquí está, ¿no? H por omega sub 0 al cuadrado por el coseno omega sub 0 t más delta. Así. Y esto igual a 0. Pero ¿cuánto vale lo que está a la izquierda? Pues ambos términos son exactamente el mismo, ¿no? Miren que este término es exactamente igual a este. ¿Cuál es la única diferencia? Sí. El signo, ¿no? Menos todo esto, más todo esto, ¿cuánto vale? Pues 0. Y entonces acá lo único que tengo es una identidad. 0 igual a 0. Lo pongo así. 0 igual a 0. Entonces sí es una solución de la ecuación diferencial, ¿no? Porque ustedes lo reemplazan explícitamente y obtienen el mismo resultado a la izquierda y a la derecha. Es una manera de verificar que una función sea solución de la ecuación diferencial. Pero aquí yo la construí, ¿no? Yo la construí. La mayoría de los textos no la construyen, sino que de inmediato dan la solución y dicen, esta es solución de la ecuación diferencial porque se satisface esto que está acá, ¿no? Pero yo lo que hice fue construirla paso a paso, hasta llegar a la solución. Entonces, aquí vamos al punto 5, que es básicamente hacer una interpretación física de la solución. Entonces, primero, esta función tiene varias propiedades, ¿no? Tiene varias propiedades. Lo primero que tenemos que ver es que el coseno de omega sub 0 t más delta varía entre dos valores, límites. Es decir, cuáles son los valores posibles que puede tener el coseno de un ángulo cualquiera, ¿no? Independiente de lo que esté dentro del ángulo, todo esto solo es un ángulo, ¿no? ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos que puede tener coseno? 1 y menos 1. 1 y menos 1, ¿cierto? Coseno siempre es menor o igual a 1 y siempre es mayor o igual a menos 1. Eso significa que como consecuencia, lo que nosotros tenemos es que x de t tiene que variar entre ¿qué valores? Si coseno varía entre 1 y menos 1, x de t, tomando en cuenta esta última función que encontramos, ¿no? X de t varía entre ¿qué valores? Miren que x de t es una constante por coseno. Si coseno varía entre 1 y menos 1, x de t varía entre ¿qué y qué? H menos H. H menos H. H menos H, que bueno, aquí lo llamamos así, aunque no me gusta mucho esa H, pero bueno.
Entre menos h y h, ¿no? Varía entre menos h y h. Y entonces acá hacemos una definición. Definición. El concepto de amplitud, que bueno, usualmente en los libros se denota con la letra A, pero nosotros, como acabo de hacer el cálculo, se llama h, ¿no? La amplitud, pero es el coeficiente del coseno. El coeficiente del coseno. Es la distancia máxima que recorre la partícula clásica, en este caso sería el bloque, ¿no? En este caso es el bloque, es la distancia máxima que recorre la partícula, ¿no? Para el resorte de Hooke, esta distancia o la amplitud coincide con la elongación máxima del resorte, ¿no? Coincide con la elongación máxima del resorte. Entonces miren que si coseno varía entre 1 y menos 1, entonces x varía entre menos h y h, o visto desde aquí en este esquema, varía entre, esto sería h, ¿cierto? Y esto sería menos h, por acá, entre h y menos h. Des en cuenta que esta es exactamente la misma distancia máxima que recorre o que se estira el resorte, ¿no? Miren que el resorte se estira a una distancia máxima que coincide precisamente con la amplitud. Entonces, la amplitud es la distancia máxima que va a recorrer esta masa va a empezar a oscilar entre su amplitud máxima y su amplitud mínima, entre h y menos h, o si ustedes llaman a esa constante la llaman a, entonces entre a y menos a, etcétera, ¿no? Pero además eso coincide con la distancia máxima que se elonga el resorte, ¿no? Es exactamente la elongación máxima del resorte, lo máximo que se estira el resorte. ¿Sí? A ese concepto se le denomina amplitud. Y es la primera característica que estamos encontrando del movimiento, ¿no? Es lo primero que estamos encontrando. Este bloque va a oscilar entre una distancia máxima y una mínima que es siempre la misma, entre h y menos h. A y menos a, llámenlo como quieran, ¿no? A y menos a. Es lo primero que tienen que ver ustedes. Y entonces, si ustedes grafican esta fórmula que está aquí, que fue la que encontramos, esta que está acá, si ustedes hacen una gráfica de esto, pues obtienen una gráfica de un coseno que varía entre h y menos h, ¿cierto? Que es básicamente lo que está aquí, solo que aquí pues la constante se llama diferente, pero es lo mismo, ¿no? Miren que acá esta gráfica del coseno varía entre la amplitud y menos la amplitud, acá. ¿Sí? Nosotros llamamos h menos h, entonces acá ustedes podrían etiquetarlo más bien como h acá, h aquí, y acá como menos h, entre h y menos h, ¿cierto? Lo importante es que él va a describir un movimiento oscilatorio siempre llegando al mismo punto, siempre llegando al mismo punto. Siempre llega a esta distancia máxima, luego va hasta una distancia que sería menos h, y otra vez vuelve a h, y vuelve no hasta menos h, h, menos h, h, menos h. Es lo importante de ver aquí esta solución, porque si ustedes grafican un coseno, ustedes se dan cuenta que la amplitud del coseno no cambia con el tiempo. Miren que esta distancia permanece siempre constante. Los cosenos no van disminuyendo su amplitud, ¿no? Siempre es constante, siempre la misma. Entonces, desde el punto de vista físico, lo que estoy diciendo es que este bloque siempre va a ir desde su amplitud máxima hasta su amplitud mínima. No se va a frenar, ni tampoco se va a estirar más de lo necesario, ¿no? No se va a frenar, no se va a ir frenando, no. Siempre va desde A hasta menos A o de H a menos H. Es lo primero que notamos aquí. Entonces, esto tiene una conclusión que voy a escribirles aquí. Conclusión 1. Así. Conclusión 1. ¿Sí? El movimiento del bloque es un movimiento perpetuo. Y esta es una definición, ¿no? ¿Qué significa un movimiento perpetuo? La amplitud no cambia con el tiempo. Entonces, a ese movimiento que yo acabo de describirles,
el hecho de que la masa siempre oscile entre su amplitud máxima y su amplitud mínima, desde h a menos h o de a menos a ese tipo de movimiento se le conoce como movimiento perpetuo. Eso significa que es perpetuo. Eso es precisamente la definición de movimiento perpetuo, que siempre va entre su amplitud máxima y su amplitud mínima, desde a hasta menos a, de h a menos h. A eso se le llama movimiento perpetuo. Movimiento perpetuo. La primera conclusión de nuestro modelo es ese, ¿no? El movimiento del bloque es un movimiento perpetuo. La amplitud no cambia con el tiempo. El coseno no va decayendo su amplitud. Miren que al ir aumentando en el tiempo, la amplitud no cambia. Movimiento perpetuo, es lo primero. Ahora, lo segundo, tomando en cuenta la definición de periodo, entonces yo les escribo aquí la definición de periodo. Definición, aunque aquí, bueno, dejémoslo así, definición, periodo, que denotamos con la letra T mayúscula por lo general. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar un ciclo completo, ¿no? Entonces, es el tiempo que tarda la partícula clásica, que en este caso es el bloque, en dar un ciclo completo, como estábamos discutiendo anteriormente. Miren que de aquí se desprende otra conclusión, debido a que la función coseno que aparece en nuestra solución es una función periódica. Esta función coseno es una función periódica. ¿Y qué significa que sea una función periódica? Significa que el tiempo que tarda en dar un ciclo completo no cambia. No cambia. Miren que si ustedes miden el tiempo entre dos máximos en la función coseno, miren estos dos máximos, entonces están midiendo el periodo. ¿Por qué? Porque miren que el ángulo recorrido entre dos máximos es precisamente 2pi. Noten también que aquí la masa estaría dando un ciclo completo, ¿no? Porque eso sería equivalente a que primero la masa está en su posición de amplitud, ¿no? En la distancia máxima. Luego baja hasta que x vale 0, que sería acá, ¿no? Aquí. Luego va hasta la posición de distancia mínima, ¿cierto? Menos a, y entonces estaría acá, ¿cierto? Entonces acá va medio ciclo. Luego otra vez vuelve al origen, a la posición de equilibrio, vuelve acá, y luego regresa a su punto inicial, que sería este que está aquí. Entonces noten que en esta curvita, aquí, de la distancia entre dos máximos, corresponde precisamente a un periodo, o a dar un ciclo completo. Es equivalente a que esta masa da un ciclo completo, ¿no? Va hasta allá, hasta menos a, o menos h en nuestro caso, y luego vuelve de nuevo al punto de amplitud, o de distancia máxima. Un ciclo completo, que es exactamente esto que está aquí. Un ciclo completo se da en un tiempo igual al periodo, que es esta distancia, bueno, no, este tiempo que está señalado acá, ¿no? Porque aquí el eje de las x es el tiempo, mientras que el eje de las y es precisamente la variable dinámica, que es el vector posición, el x que está acá. Entonces tenemos x en función del tiempo. Ese tiempo para la función coseno no cambia. Ese tiempo es constante. El tiempo que tarda en dar una oscilación completa no cambia. No importa si ustedes se van alejando en la curva del coseno. Miren que si ustedes se hacen más atrás o más adelante, siempre que ustedes miran la distancia entre dos máximos, para un coseno, ese coseno no cambia. El coseno no se va comprimiendo si yo me voy alejando aquí en el eje horizontal. Si yo me voy alejando aquí en el eje horizontal, el coseno no se comprime ni se expande. Siempre la distancia entre dos máximos es la misma en una gráfica de una función coseno. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo que tarda en dar un ciclo completo, este bloque, es siempre el mismo, no importa cuándo yo lo mire. No importa si lo miro en la mañana a las 6 de la mañana, a si lo miro en la tarde a las 3 de la tarde, el tiempo que va a tardar en dar un ciclo completo es el mismo. No cambia. A ese tipo de funciones se les conoce como funciones periódicas. Funciones periódicas. Y entonces aquí escribimos como conclusión además que el movimiento del bloque es periódico. El movimiento del bloque es periódico. Es decir, el periodo T no cambia. No cambia. No importa en qué momento yo lo mire, debido a que el coseno, porque miren que yo lo que estoy analizando es la función explícitamente que encontramos acá. Encontramos una constante multiplicada por un coseno. Son propiedades derivadas de esta función que encontramos, ¿no?
Debido a que el coseno no se va comprimiendo en la medida en la que uno avanza en el tiempo, entonces el periodo no cambia. Y debido a que coseno varía entre 1 y menos 1, entonces esta función varía entre h y menos h, lo que significa que tampoco la amplitud cambia con el tiempo. ¿Sí? Son dos propiedades de la gráfica de la función coseno, ¿no? Son propiedades de la función coseno que yo estoy derivando simplemente de ver su gráfica. Ver su gráfica. Pero tiene implicaciones en cómo se está moviendo el bloque, porque recuerden que esta x que nosotros calculamos acá, esta x que está aquí, que calculamos al final, es precisamente la posición en todo instante de tiempo del bloque. O sea que si escribimos x, describimos cómo se está moviendo el bloque, cuál es su posición. Y bueno, aquí entonces pongo además otra nueva conclusión, conclusión 3, con respecto a cómo se está moviendo, este bloque, ¿no? Entonces, el movimiento del bloque, lo escribo aquí, el movimiento del bloque es entonces un movimiento armónico simple, que lo pongo aquí así. Es un movimiento armónico simple que se abrevia con esto, con una M, una A y una S. Un movimiento armónico simple, que significa que el movimiento es una composición de dos movimientos, perpetuo y periódico. Entonces, si el movimiento es perpetuo y es periódico al mismo tiempo, como dijimos acá, entonces describe un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple significa que describe un movimiento tanto periódico como perpetuo. Ambas cosas se tienen que tener. Si por algún motivo el movimiento deja de ser perpetuo, por ejemplo, si yo pongo el efecto del aire o de la fricción con la superficie, esta amplitud va a empezar a disminuir exponencialmente, ¿no? Va a empezar a disminuir. Entonces dejaría de ser perpetuo, porque la amplitud no es constante, ¿no? No es una amplitud que quede invariante en el tiempo, ¿no? No es una constante de movimiento. Si la amplitud empieza a cambiar con el tiempo, entonces dejaría de ser perpetuo y ya no sería un movimiento armónico simple, ¿no? O si por algún motivo el movimiento deja de ser periódico, es decir, que este coseno empiece a comprimirse o a expandirse más adelante en la medida en la que yo avance en el eje aquí horizontal, por algún motivo, ¿cierto? Con alguna corrección. Si deja de ser periódico, entonces tampoco sería un movimiento armónico simple. Es absolutamente necesario que el movimiento sea periódico y que sea perpetuo al mismo tiempo para que esté describiendo un movimiento armónico simple. Entonces, un movimiento armónico simple es un movimiento que es periódico y es perpetuo, y además una función que describe un movimiento armónico simple es solución de esta ecuación diferencial, o se puede escribir de esta forma. Es decir, siempre que ustedes vean una solución que está escrita de esta manera, esta solución describe un movimiento armónico simple, ¿no? O si ustedes tienen una ecuación diferencial que es de esta forma estrictamente, la segunda derivada con respecto al tiempo de la variable dinámica más una constante por la variable, esta ecuación representa un movimiento armónico simple. Pues miren que tanto la ecuación como la solución son características de un movimiento armónico simple. De un movimiento armónico simple. ¿Sí o no? ¿O tienen alguna pregunta? Y entonces yo se los dejo aquí en las notas de clase, ¿no? Entonces aquí como una nota adicional. Cualquier función de la forma, esta forma que encontramos aquí, x de t igual a una constante por ejemplo, coseno de omega sub 0 t más delta, así, una función que tenga esta forma, describe un movimiento armónico simple. Describe un movimiento armónico simple. Y como esta solución es esta función es solución de la ecuación que encontramos aquí arriba, la ecuación de movimiento que encontramos la clase pasada, entonces también
si una función si un sistema está descrito por esta ecuación diferencial, entonces debe describir un movimiento armónico simple. Es decir, son tres maneras diferentes de verificar o de, bueno, de darse cuenta que un sistema físico describe un movimiento armónico simple. ¿Sí o no? ¿O tienen alguna duda? Pues sí, profe, conforme lo que hemos visto y las demostraciones que usted nos ha dado, podemos llegar a esa conclusión que usted dice. ¿Sí? Listo. Lo importante es que les quede muy claro, ¿no? Les quede muy claro las cosas que estoy diciendo aquí. Y bueno, entonces piensan un poquito en esto. La próxima clase voy a hablar de cómo se calcula delta, porque esta delta y esta A se tienen que calcular a partir de las condiciones iniciales, ¿no? Pero esto nos va a llevar un poco más de tiempo, no lo alcanzo a hacer tan rápido. Necesitamos además describir un poquito más la solución, es decir, hacer un análisis de la energía, cómo es la energía en este sistema físico. Aquí pues yo les voy anticipando que debido al tipo de movimiento que se está haciendo, la energía aquí, la energía mecánica, ¿no? La suma de la energía potencial más la energía cinética, aquí se conserva, ¿no? Aquí se conserva. Pero tienen que tener en cuenta, tienen siempre que tener en la mente que yo a esta solución llegué imponiendo ciertas aproximaciones. Por ejemplo, yo impuse que no había resistencia con el aire. Además, impuse que no había resistencia con el suelo, ¿no? No había fricción con el suelo. En principio, esta solución es una solución aproximada, pero si ustedes van al laboratorio, ¿qué observarían, no? Basta con ir al laboratorio para darse cuenta que en realidad la masa no se va a quedar oscilando eternamente entre A y menos A, ¿no? Claro, profe, No, constantemente va reduciendo. uno en el laboratorio se dando cuenta que la masa va a empezar a frenarse y va a empezar a disminuir su amplitud, ¿no? Es decir, cada vez se va a ir frenando hasta que eventualmente alcanza el reposo. Uno en el Eventualmente laboratorio, alcanza el reposo. uno en el ¿Cómo? laboratorio, uno dice que no nos engañen, que nos digan la verdad, que nos están mintiendo, que esto no se... No, Claro. En un laboratorio uno dice, no, esto solo es un modelo porque eso no es lo que está pasando en verdad, ¿no? Entonces, de aquí ustedes, si ustedes digamos, hacen este laboratorio y luego usan el modelo de un movimiento armónico simple para describir el laboratorio, es decir, para calcular, en el laboratorio les piden calcular periodo, les piden calcular frecuencia, ¿cierto? Miden la masa, cogen la constante del resorte, calculan el periodo, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿no? Les va a dar un resultado numérico en el laboratorio, pero si van y comparan con la teoría, el resultado tiene que ser diferente necesariamente, ¿no? Porque aquí el periodo se calcula, por ejemplo, como 2pi sobre omega sub 0. Esto que tenemos aquí, ¿no? Este resultado, cuando ustedes hacen el cálculo ya teórico, les tiene que dar diferente a lo que midieron con un cronómetro allá en clase, ¿no? En el laboratorio. Ustedes miden con un cronómetro el tiempo que tarda en dar un ciclo completo la masa. Y por otro lado, teóricamente usan esta fórmula. Esta fórmula es para un movimiento armónico simple, pero nosotros sabemos que estamos despreciando muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que no está el aire ni está la fricción con el suelo, ¿no? Suponiendo que está horizontal, si está vertical el resorte, entonces lo que consideran, lo que están despreciando es la fricción con el aire, ¿no? Uno sabe que el resultado tiene que dar diferente necesariamente y el porcentaje de error es debido precisamente a todas estas aproximaciones que estamos haciendo. Entonces esto solo es un modelo. En la práctica ya sabemos muy bien que esto no es lo que va a ocurrir, ¿no? El bloque no se va a quedar moviéndose eternamente entre A y menos A, no. Se va a ir frenando, pero significa que tenemos que empezar a quitar aproximaciones y ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos para allá. Entonces, la clase la voy a dejar aquí para que el video no quede muy largo. Voy a pausar el video.